En la cena de ensayo, la familia de mi prometido deslizó un acuerdo prenupcial por la mesa y gritó: «¡Fírmalo, cazafortunas!». 60 invitados se quedaron en silencio. Tomé mi pluma, lo firmé, luego abrí mi propia carpeta y vi cómo su padre se desplomaba de nuevo en su silla. La pluma de Margaret Ashford ya estaba destapada y extendida hacia mí antes de que siquiera retiraran los platos de ensalada, y recuerdo haber pensado, con una calma que hasta a mí me sorprendió, que ella no tenía idea de que la carpeta en mi regazo pesaba más que la que acababa de deslizar por el mantel. 60 personas se habían quedado en silencio al mismo tiempo. El silencio particular de una sala que percibe que un espectáculo está a punto de comenzar. Mis manos no temblaron. Eso, más que nada, es como supe que algo en mí ya había cambiado. Aún no lo sabía, pero la pluma en mi mano estaba a punto de importar mucho menos que lo que estaba debajo de ella. Había estado dirigiendo Slater Grounds durante 12 años cuando conocí a Ethan Ashford, y en todo ese tiempo nunca había dejado que un hombre viera la cifra real de mi estado de cuenta. Empecé la empresa con una camioneta Ford usada, una podadora prestada y $41 que conté 2 veces en el estacionamiento de una gasolinera a las 6:15 de la mañana antes de mi primer trabajo del día. Ahora eran 38 camiones, 86 empleados y contratos en 3 condados, hospitales, campus corporativos, un tramo de autopista que el estado nos pagaba por mantener despejado durante el invierno. Cuando nevaba a las 3 de la mañana, mis cuadrillas eran la razón por la que la gente llegaba a tiempo al trabajo. Todavía manejaba una camioneta del 2011 con un golpe en la compuerta trasera todo el tiempo que construí la empresa, y seguí manejándola después, porque mi abuela me había enseñado que la forma más rápida de alejar a la gente era dejar que vieran lo que tenías. Ella había limpiado casas de otras personas durante 30 años y tenía una taza azul despostillada. Tomaba su café en ella todas las mañanas de mi infancia, y un perro mestizo llamado Bizcocho que ladraba al camión del correo sin falta a las 11:15, y una lista del supermercado pegada al refrigerador con un imán en forma de fresa. Esa lista nunca parecía hacerse más corta, sin importar cuántas veces tacháramos cosas de ella. Ella usaba el mismo par de guantes de trabajo de cuero agrietado para el jardín, las canaletas y la vieja podadora que ella mantuvo funcionando muchos años más de lo debido. Y cuando yo era pequeña y me quejaba de que no teníamos lo que otras familias tenían, ella levantaba esos guantes y me decía que el valor no se heredaba, se construía, y nadie podía quitarte lo que construías con tus propias manos. Ella murió cuando yo tenía 19 años y me dejó casi nada que pudiera depositarse en un banco. Me dejó los guantes. Desde entonces, los llevo conmigo en la guantera de mi auto cada vez que llega un día importante en mi vida. El día que firmé mi primer contrato de 6 cifras, el día que pagué el último préstamo del patio de maquinaria, todavía huelen un poco a ella, si los presiono contra mi cara, lo cual hago más seguido de lo que admitiría ante cualquiera. Conocí a Ethan a las 6 de la mañana, con 20 centímetros de nieve fresca en el estacionamiento de la preparatoria que mi empresa limpiaba. Él estaba allá afuera, paleando las aceras principales antes de que llegaran los camiones escolares, algo que ningún maestro recibe pago por hacer, y lo estaba haciendo mal, lastimándose la espalda con cada palada, así que le mostré cómo inclinar la pala para que la nieve no te caiga de regreso encima. Platicamos durante 20 minutos mientras mi equipo terminaba el estacionamiento. Él no preguntó exactamente a qué me dedicaba. Me preguntó que me gustaba leer, y cuando se lo dije, se iluminó y mencionó un libro que me encantaba, y nos quedamos ahí discutiendo amigablemente sobre el final hasta que sus dedos se pusieron blancos del frío. Llevaba un abrigo que había sido remendado en el codo y no parecía importarle que se notara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese viejo reflejo de hacerme más pequeña. Le di mi número, cosa que casi nunca hacía, y me dije a mí misma que era porque enseñaba historia y tenía ojos amables. La verdad llegó después. Fue porque en 20 minutos nunca me preguntó cuánto valía. Ya conocía el apellido Ashford antes de conocer a Ethan. Estaba grabado sobre la entrada de la biblioteca del condado y colgado bajo los retratos más antiguos en la sociedad histórica. Hombres con cuellos altos que habían sido dueños de la fábrica de papel del pueblo antes de que cerrara definitivamente en los años 80. Ethan había salido de esa órbita a propósito. Tomó un trabajo de maestro que su madre consideraba por debajo de la familia y construyó una vida pequeña y tranquila que era completamente suya. «Es por eso que te amo», me dijo una vez, al principio, mientras íbamos a casa después de una cena con sus amigos de la universidad. «No tienes idea de quién es mi familia, y no te importaría aunque lo supieras». Me reí y le dije que tenía razón. Lo que noté y no entendí hasta mucho después fue lo cuidadosamente que decía «mi familia», como si nombrara un sistema meteorológico que se acerca desde la costa, algo que has aprendido a rastrear en vez de algo a lo que simplemente perteneces. La primera cena fue en la casa familiar del lago, una casa grande con tejas que claramente había sido grandiosa alguna vez, y que ahora estaba desgastada de formas que noté y fingí no notar. Una mancha de agua que se extendía desde el techo cerca de las escaleras, una puerta mosquitera que no cerraba bien. Margaret me recibió en la puerta con perlas y una sonrisa que podía cortar vidrio. Me sostuvo la mano un segundo de más y me preguntó amablemente para quién hacía la jardinería. Dije que soy dueña de una empresa de paisajismo y mantenimiento de jardines, principalmente contratos comerciales, remoción de nieve en invierno. Dijo, alargando la palabra. «O sea que trabajas en paisajismo». Lo dijo como si corrigiera la gramática de un niño, suavemente, con paciencia, frente a todos. La sonrisa nunca se movió. Durante el postre, la tía de Ethan hizo una pequeña broma sobre lo conveniente que debía ser tener a alguien cerca que supiera qué plantas podar, y la mesa se rió con esa risa fácil de la gente que no sabe que ha dicho algo, y yo me reí con ellos porque sentí que era la única opción disponible. Me dije a mí misma que no era nada. Las familias de Abolengo eran extrañas con la gente nueva. Ese era un estereotipo por una razón, y los estereotipos tenían algo de verdad. Todas las futuras
suegras tenían un periodo de adaptación. Decidí no darle importancia. De todos modos, en el camino a casa, lo mencioné, con cuidado. Como cuando pruebas una tabla del piso antes de ponerle todo tu peso. Tu mamá pareció sorprendida por lo que hago, dije. Ethan suspiró con ese suspiro particular de un hombre que llevaba toda la vida lidiando con ese temporal. Ella es así con todos al principio, dijo. Dale tiempo, ya entrará en confianza. Lo dejé pasar. Fue la primera de muchas veces que dejaría pasar algo y lo llamaría paciencia. 3 semanas después, Margaret se autonombró la organizadora de una boda que yo no le había pedido que organizara. Sería en el club, por supuesto. Los Ashford siempre se habían casado en el club. Ella ya había dejado un depósito con una florista que yo nunca había conocido, usando una tarjeta que no era mía, antes de que yo viera siquiera un solo arreglo de muestra. La lista de invitados, explicó por teléfono en un tono que daba por hecho que yo estaba de acuerdo, la manejaría ella porque había personas que debían ser invitadas, personas cuyos abuelos habían conocido al abuelo de Ethan. Cuando mencioné que quería 8 asientos reservados para mi equipo, los hombres y mujeres que habían paleado a mi lado durante 6 inviernos y habían construido mi vida junto a mí, ella hizo una pausa lo suficientemente larga como para que significara algo y dijo que verían si había espacio. Me dije a mí misma que esto también era normal. Las madres se encariñan con la idea de una boda. Realmente no se trataba de mí. Se trataba de sus propios recuerdos de su propio día proyectados hacia el mío. Decidí ser amable al respecto. La llamé una semana después para dar seguimiento a la lista de invitados, específicamente sobre mi equipo. Ya volveremos a eso, me dijo, y de inmediato cambió la conversación al color de las servilletas. Volví a llamar 10 días después. La misma respuesta, casi palabra por palabra. Para la tercera llamada, entendí que ya volveremos a eso no era una demora. Era una decisión que ya se había tomado y simplemente no se había dicho en voz alta todavía. Se me enfriaban las manos cada vez que colgaba después de hablar con ella y empecé a sentir un dolor de cabeza leve y opresivo detrás de mi ojo izquierdo después de cada llamada, de esos que permanecen ahí durante horas. Le mencioné el patrón a Ethan, no como una acusación, solo como un hecho puesto sobre la mesa. Ella sigue diciendo que volverá a eso y nunca lo hace. Él dijo que hablaría con ella. No sé si alguna vez lo hizo. Los asientos nunca aparecieron. Lo dejé pasar y me dije a mí misma que 8 asientos de 200 no era una batalla por la que valiera la pena pelear. Al menos, no todavía. La hermana de Ethan, Vivian, me invitó a tomar un café un mes antes de la boda. Solo nosotras, para conocernos antes del gran día. Llegó a un café tranquilo en el centro con una carpeta de cuero bajo el brazo y una calidez que duró casi exactamente 10 minutos antes de que empezaran las preguntas de verdad. Las hacía con una voz ligera y curiosa, como si estuviera realizando una encuesta cuyas respuestas ya conocía. ¿Dónde vivía exactamente? ¿Era dueña o rentaba? Ethan había mencionado una camioneta. ¿Era para el negocio? ¿Cuántas personas trabajaban para mí, más o menos? ¿Era de temporada o de todo el año? No escribió nada en la carpeta en todo el tiempo, lo cual de alguna manera me inquietó más que si lo hubiera hecho. Me dije a mí misma que solo intentaba conectar a su manera. Algunas personas demuestran su cariño interrogando. Me había encontrado con muchas así en ferias comerciales a lo largo de los años. Hombres que me doblaban la edad y que no podían hacerle una simple pregunta a una mujer sin convertirla primero en un interrogatorio. Le di respuestas breves, ciertas, pero incompletas. Solo un camión. Solo una operación pequeña, en realidad. La dejé escribir la historia que quería, como había dejado que la gente la escribiera toda mi vida, porque la vieja armadura seguía funcionando exactamente como la había construido. La evidencia de que no había sido simple curiosidad llegó 3 semanas después, en una parrillada familiar, cuando Vivian le comentó casualmente a una prima, lo suficientemente cerca para que yo la escuchara, que mi pequeño negocio de temporada me complicaba las cosas en invierno, pobrecita. ¿Y no era bueno que Ethan tuviera estabilidad para ofrecer? Yo no le había dicho que el negocio era de temporada. No le había dicho que me ponía en aprietos económicos. Ella había construido todo un perfil financiero mío a partir de 10 minutos de respuestas vagas y llenó cada vacío con la versión que más le convenía. Y ahora se lo repetía a los familiares como si fuera un hecho. Se me cerró la garganta y tuve que dejar mi bebida porque no tenía la mano lo suficientemente firme para sostenerla. Esa noche intenté hablarlo suavemente con Ethan. No el comentario de la parrillada específicamente, solo la idea general. Cómo su familia parecía haber decidido cosas sobre mí que no eran ciertas y que nadie había verificado. Se frotó los ojos y dijo que yo le estaba dando demasiadas vueltas a una charla sin importancia, que Vivian hablaba así de todo el mundo, que no significaba nada. Yo quería que él dijera que la corregiría. No lo hizo. Lo dejé pasar de nuevo y me dije a mí misma que la boda ya estaba lo suficientemente cerca como para que nada de esto importara una vez que simplemente, por fin, estuviéramos casados. Escuché la palabra por primera vez a través de una puerta detrás de la cual no se suponía que debía estar. Había ido a buscar un baño en la casa del lago y doblé por error hacia un pasillo desconocido, y la voz de Margarita se oyó tras la puerta del estudio, baja y segura, en un tono que nunca usaba frente a los invitados. Tenemos que proteger a la familia, estaba diciendo. Viviana respondió algo que no alcancé a entender. Luego Margarita de nuevo, clara como el agua, más clara de lo que hubiera querido. Ella claramente va tras lo que queda, una cazafortunas. Así de simple. Algunas mujeres ven un apellido y huelen una oportunidad. Me quedé parada en ese pasillo oscuro con la mano apoyada contra la pared y no me moví. Cazafortunas. La palabra se quedó en mi pecho como una piedra tragada. Había pasado toda mi vida adulta tan asustada de que me quisieran por mi dinero que lo había ocultado de casi todos los que conocía. Y aquí estaba una mujer decidiendo que yo era una ladrona por un dinero que nunca había tocado y que no necesitaba. Sentí que el estómago se me caía, como en la primera gran bajada de una montaña rusa. Y por un segundo, de verdad no pude respirar
respirar profundamente. Pero fueron otras 3 palabras las que me mantuvieron ahí, clavada en la oscuridad, mucho después de que el resto de la frase se desvaneciera. Va tras lo que queda. No dices lo que queda sobre una cuenta llena. Lo dices sobre el fondo de una que se está vaciando. Me dije a mí misma mientras regresaba a la mesa con el rostro acomodado en una expresión agradable, que seguramente había malinterpretado el contexto, que las familias decían cosas crueles entre ellas en privado sin realmente quererlo, que probablemente solo era Margaret desahogando una vieja ansiedad y no un juicio al que realmente hubiera llegado. Esa noche, acostada despierta junto a Ethan, finalmente reuní el valor para preguntarle directamente: ¿Tu mamá cree que te estoy usando para algo? Él guardó silencio un poco más de lo normal antes de responder. Ella es así con todos, repitió, la misma frase, desgastada de tanto usarla. Solo no le des nada de qué agarrarse. Le pregunté qué significaba exactamente eso. Ya sabes, no causes problemas, deja que ella organice la boda. Es más fácil. Miré al techo y entendí que le había pedido que se pusiera entre su madre y yo, y en cambio él me había pedido que fuera más callada, y yo había fallado, otra vez, en lograr que dijera lo único que realmente necesitaba escuchar, que ella estaba equivocada sobre mí, y que él la haría detenerse. La quinta cosa que noté fue la pared. Abrí la puerta equivocada en la casa del lago 2 fines de semana después. El estudio de Margarita, otra vez, el mismo cuarto de donde habían salido las voces, y me quedé paralizada en la entrada. Había un rectángulo brillante y delgado en el revestimiento descolorido, la silueta fantasma exacta de una pintura que había colgado ahí durante décadas y que ya no estaba. Alrededor del cuarto, más rectángulos pálidos, más ausencias, las paredes marcadas por los contornos de cosas que antes habían estado ahí. Un gabinete con puerta de vidrio estaba abierto y medio vacío, cuando yo recordaba que estaba lleno. Sobre el escritorio, sin estar oculto, colocado de la manera en que las cosas se colocan en una casa donde se supone que ningún invitado ande merodeando, había una pequeña pila de correo, los sobres de arriba con la leyenda de pago vencido, con letras rojas en mayúsculas que podía leer desde 2 metros de distancia, y debajo, la esquina de una hoja brillante, del tipo que las casas de subastas envían cuando están preparando un artículo para una venta privada, con la leyenda para tasación visible a lo largo del pliegue. Me dije a mí misma, estando ahí, que tal vez estaban redecorando, que el aviso de pago vencido podría ser de cualquiera. Una suscripción a una revista, un recibo de servicios enviado a la dirección equivocada, nada que significara lo que ya empezaba a sospechar que significaba. Me obligué a salir y cerrar la puerta suavemente detrás de mí, como cuando te alejas de algo a lo que aún no estás lista para ponerle nombre. El siguiente fin de semana, en una comida familiar más pequeña, se lo mencioné a Margaret directamente, tan casualmente como pude. Le dije que siempre había admirado la pintura de paisaje que solía estar colgada en el estudio y pregunté, con lo que esperaba que sonara como simple curiosidad, dónde estaba. Ella no dudó ni un segundo. Esa cosa vieja, la están limpiando. El marco necesitaba restauración. Lo dijo con naturalidad, amablemente, sin inmutarse, y habría funcionado por completo si yo no hubiera visto ya la hoja de tasación con mis propios ojos. Mi mano encontró el bolsillo de mi abrigo sin que yo se lo ordenara, cerrándose alrededor de los guantes de mi abuela como lo hace cuando el suelo no está firme bajo mis pies, y toda la historia se dio vuelta en mis manos como una moneda. No me habían menospreciado porque no tenía nada. Me habían menospreciado porque yo tenía algo real, algo que crecía y era mío, y ellas, en silencio y desesperadamente, se estaban quedando sin nada. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente, no para atacar a nadie, sino porque una mujer que acaba de escuchar que la familia con la que se va a casar la llama ladrona no se queda sentada esperando que todo salga bien. Priya Kate había manejado los contratos de la empresa durante 6 años antes de encargarse de algo personal para mí. Es una abogada de derecho de familia con 19 años de experiencia. La mayor parte de ese tiempo, me dijo una vez, lo pasó arreglando acuerdos que otros abogados habían hecho a la carrera. Su oficina tenía una ventana que daba a la plaza del juzgado, y lo primero que hizo fue poner un contrato de representación frente a mí y decirme lo que dicen los abogados, que suena frío hasta que lo necesitas. Fiona, tienes una empresa valuada en 8 cifras y en este momento no tienes ninguna protección. Arreglamos eso antes de la boda, no después. Durante las siguientes 2 semanas, preparamos los documentos correctamente, como se supone que deben hacerse. Priya explicó que un acuerdo prenupcial, para sobrevivir a una impugnación más adelante, necesita 3 cosas que los tribunales realmente buscan: asesoría legal independiente para ambas partes, divulgación financiera completa y justa de ambas partes, y suficiente tiempo antes de la firma para que nadie pueda argumentar después que hubo influencia indebida. Un documento entregado a alguien 48 horas antes de su boda, frente a una audiencia, sin un abogado propio y sin cifras de la otra parte, dijo Priya, golpeando su bolígrafo contra el escritorio para enfatizar: no es un acuerdo prenupcial, es una táctica de presión. Un juez lo llamaría abusivo y lo desecharía en menos de 10 minutos. Redactamos un preacuerdo prenupcial propio, uno que mantenía Slater Grounds, sus propiedades y sus cuentas de inversión como mías, completamente mías, sin importar lo que pasara con el matrimonio. Con un lenguaje lo suficientemente específico para que no pudiera haber ambigüedad alguna, Priya lo hizo notarizar esa misma semana y archivó una copia en su oficina para resguardarla. Por si alguien alguna vez quiere fingir que esta conversación no ocurrió, para la divulgación misma, mi parte de la equidad que Priya insistió en tener. Ella trajo a Owen Marsh, un contador público certificado especializado en valuación de negocios, con 22 años de experiencia tasando
empresas pequeñas y medianas en todo el estado. El tipo de contador que tiene un pizarrón lleno de números que no significan nada para nadie hasta que él empieza a conectarlos. Owen pasó la mayor parte de 4 horas en mi oficina revisando los libros, listados de equipo para los 38 camiones, historial de ingresos de 3 años, cuentas por cobrar pendientes en los contratos del condado y del hospital, el valor del terreno donde teníamos el patio de equipos. Regresó una semana después con un informe de valoración formal, encuadernado e indexado que valoraba Slater Grounds, más las propiedades y cuentas acumuladas junto con la empresa en más de $9 millones. Lo dijo claramente, como suelen hablar los contadores. Esto no es solo una operación de camiones y cortadoras, señora Slater. Esta es una verdadera empresa operativa con cuentas por cobrar reales y patrimonio real. Quien sea que se haya estado diciendo lo contrario, en realidad no ha visto nada. Me quedé sentada con ese informe abierto sobre mi mesa de la cocina durante mucho tiempo esta noche, pasando el pulgar por el borde de las páginas, sintiendo algo entre la reivindicación y el dolor. Reivindicación de que los números eran reales. Dolor porque pasé 2 años ocultándolos como si fueran algo vergonzoso. La confirmación por parte de los Ashford llegó casi por accidente a través de un colega de Priya, Harlan Boss, un tasador de arte y bienes con 17 años de experiencia en el negocio, a quien Priya conocía de un caso de sucesión de hace años. Durante el almuerzo, sin darse cuenta de que el nombre significaba algo para ella, Harlan mencionó que recientemente había ido a una propiedad junto al lago para valorar lo que quedaba de la colección de arte de una antigua familia antes de una discreta venta privada. 3 piezas, nada espectacular. Las buenas obras claramente se vendieron años antes y nunca se mencionaron a nadie fuera de la familia. Dijo que la familia había sido vaga sobre por qué necesitaban la tasación tan rápido, y aún más vaga sobre a dónde había ido el resto de la colección. Priya no necesitó preguntar el nombre de la familia. Ella ya lo sabía por la forma en que describí los rectángulos vacíos en esa pared del estudio. Después de eso, armé mi carpeta, la declaración financiera, mi propio acuerdo firmado y notariado, una hoja limpia al frente con hechos legales claros explicando exactamente qué hace que un acuerdo prenupcial sea legalmente exigible y qué no. Y la dejé junto a mi puerta principal. Todavía no sabía si alguna vez la abriría frente a alguien. Solo sabía que no iba a entrar en nada más sin tenerla en la mano. Vivian dejó escaparlo de la cena de ensayo de la manera en que la gente deja escapar las cosas cuando quiere que lo sepas, pero no puede admitirlo en voz alta. Estábamos confirmando los números para el mapa de asientos y mencionó casualmente que sería un salón lleno, 60 invitados, todos los importantes, dijo, sonriendo de una manera que tenía filo. Todos estarán ahí para presenciar cómo te unes a la familia. Fui a casa y me quedé pensando en esa frase por mucho tiempo, presenciar que te unas a la familia. 60 personas, los importantes, reunidos específicamente para mirar. Finalmente entendí por completo lo que realmente era la cena. No era una cena, era un escenario elegido a propósito, porque una mujer sola en la mesa de la cocina puede decir que no a casi cualquier cosa, pero una mujer rodeada de 60 rostros observándola, con un vestido blanco, en la cena de ensayo la noche antes de su boda, con el hombre que ama mirándola, con esperanza. Se supone que esa mujer debe sentir demasiada vergüenza para negarse. El público era su arma. La vergüenza era la pluma que pretendían poner en mi mano. Sentada ahí, me di cuenta de que el público también podía funcionar al revés. Ethan me habló sobre el acuerdo prenupcial 3 semanas antes, mirando sus zapatos como lo hacía cada vez que el nombre de su madre estaba a punto de entrar en la conversación. Mi mamá piensa que deberíamos tener algo por escrito, dijo, solo para que todos se sientan cómodos. El abogado de Vivian ya preparó algo. Cuando llegó, lo leí 2 veces para asegurarme de entender lo que tenía en las manos. No era un documento justo en ningún sentido de los que Priya me había descrito. Definía todo lo que yo aportaba al matrimonio. La empresa, las propiedades, las cuentas que había construido años antes de haber escuchado el nombre Ashford, se consideraban propiedad familiar, en fideicomiso de los Ashford, y debían ser entregadas por completo en caso de divorcio. No había ninguna declaración financiera adjunta. No había ningún reconocimiento de que hubiera tenido tiempo de revisarlo con un abogado. Ni siquiera había una línea de firma para un segundo juego de cifras, porque en el mundo para el que se había escrito este documento solo existían los números de un lado. Lo puse sobre la mesa de la cocina, donde Ethan no podía fingir que no lo veía, y le hice una sola pregunta. ¿Sabía él lo que realmente decía? Lo leyó. Se quedó callado de una manera que me hizo saber que ya lo sabía y que esperaba que yo no mirara demasiado de cerca. Luego dijo la frase que terminó algo entre nosotros, algo que no estoy segura de que alguna vez haya vuelto por completo. Solo fírmalo, es solo papel. Tú y yo sabemos que nunca nos vamos a divorciar, así que en realidad no importa lo que diga. Mis manos se enfriaron al sostener esa hoja, más frías de lo que habían estado en cualquier invierno en el que hubiera trabajado. Es solo papel, dijo, de la manera en que la gente dice las cosas cuando nunca ha tenido que construir nada con sus propias manos y por eso no puede imaginar lo que cuesta perderlo. Le dije que lo pensaría. Esa noche llamé a Priya y ella me dijo con calma que ya tenía todo lo que necesitaba. Mi propio acuerdo, certificado ante notario, listo, y un informe de revelación financiera con cifras reales detrás. No tienes que pelear con ellos por un lugar en esa mesa, me dijo. Ya eres dueña del edificio en el que está esa mesa, solo que aún no se los has dicho. El club era hermoso, como una escenografía si sabes dónde mirar. Las flores en las mesas eran de seda, arregladas bajo una luz dorada tenue para que la mayoría de la gente no lo notara al pasar. Había la mitad del personal trabajando en el salón de lo que debería haber para un evento de ese tamaño. 60 de los apellidos más antiguos del condado estaban sentados en mesas redondas,
luciendo sus mejores joyas, seguros de que estaban cenando en la casa de la vieja élite. Ahora yo sabía la verdad. Margarita recorría el salón como si fuera la actuación de su vida, radiante, amable, tocando codos, llamando a todos cariño. Viviana orbitaba cerca detrás de ella. En el extremo más alejado de la mesa principal estaba sentado Gerardo Ashford, el padre de Ethan. Un hombre callado al que apenas le había escuchado hablar en 2 años, observándome de la manera en que miras algo de lo que no estás seguro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él no apartó la vista, y había algo en su rostro parecido a una disculpa. No tenía el valor de decirlo en voz alta. Tomé mi asiento. Mi bolso de mano reposaba en mi regazo. Dentro de mi abrigo, doblada, estaba mi carpeta. Su documento ya estaba escondido bajo el plato de Margarita, exactamente donde ella pensaba que yo no podía verlo, esperando su momento. Los guantes de mi abuela estaban en el bolsillo de mi abrigo. 60 personas levantaron sus copas para el primer brindis, y entendí que la cena ya había comenzado, y que todos en esa sala estaban a punto de obtener exactamente lo que vinieron a buscar, solo que no de la manera que esperaban. Ocurrió entre la ensalada y el brindis principal. Margarita se puso de pie, golpeó su copa con una cucharita, y la sala quedó en un silencio atento, como sucede con una mujer como ella. Agradeció a todos por venir. Dijo unas palabras amables y bien ensayadas sobre la familia, sobre el legado, sobre la importancia de proteger lo que generaciones habían trabajado para construir. Y luego, aún sonriendo, aún radiante, metió la mano debajo de su lugar y sacó el documento, deslizándolo sobre el mantel blanco hasta que quedó justo frente a mí. Solo un pequeño asunto familiar que atender primero, dijo, y su voz llegó claramente hasta las mesas del fondo, como había aprendido a hacerlo durante 40 años. Fiona, querida, antes de que te unas a esta familia, necesitamos que firmes esto. Dejó que se hiciera una pausa, lo suficientemente larga para que ninguno de los 60 se perdiera lo que venía después. Fírmalo, cazafortunas. No aportas nada a esta familia. La sala no soltó un grito ahogado. Hizo algo peor. Se quedó completamente en silencio. 60 tenedores detenidos a medio camino de 60 bocas, 60 pares de ojos volteando hacia mí, y podía sentir el viejo y sencillo veredicto formándose ya en sus rostros. La mujer con la camioneta y sin familia que había aspirado demasiado alto, finalmente descubierta. Ethan se había puesto pálido a mi lado. Vivian observaba con esa quietud pequeña y hambrienta de alguien que ha esperado mucho tiempo para ver un espectáculo. Margaret se cernía sobre mí, amable e implacable, extendiéndome una pluma. Miré el documento sobre el mantel, luego la miré a ella y sonreí, y tomé la pluma. No firmé. Lo leí en voz alta, con calma, en el silencio de esa habitación. En caso de disolución del matrimonio, dije, la segunda parte renunciará a cualquier reclamo sobre los bienes y transferirá cualquier propiedad, intereses comerciales y activos llevados al matrimonio al fideicomiso familiar Ashford. Hice una pausa y levanté la mirada. Esa soy yo. La parte de la segunda parte. Todo lo que yo aporte será transferido a tu familia para siempre. ¿Es correcto, Margarita? Su sonrisa titubeó apenas un poco, porque esto no estaba en el guión. En su guión, yo ya debería estar llorando, o garabateando mi nombre con vergüenza, o huyendo de la mesa frente a todos los que ella había invitado para verme fracasar. En cambio, dejé la pluma junto al documento y dejé que el momento se alargara hasta que fuera casi insoportable. Luego metí la mano en mi abrigo y puse una carpeta sencilla sobre la mesa. Solo falta una cosa, dije, la declaración financiera de la otra parte. Un acuerdo justo muestra los números de ambas personas. Así que déjame mostrarte los míos. Abrí la carpeta y comencé a leer, aún tranquila, aún en silencio, y los números llenaron la habitación como el agua llena una hondonada. Slater Grounds, paisajismo comercial y remoción de nieve, 38 vehículos, 86 empleados, contratos en 3 condados. Leí la evaluación que Owen Marsh había firmado con su propio nombre. Fui colocando cada página boca arriba a medida que avanzaba. Un simple rastro de papel de una vida construida con esfuerzo, y con cada página, la aritmética en esa habitación retrocedía y luego se rompía por completo. Estos no eran los números de una cazafortunas con una camioneta. Eran los números de una mujer que podría haber comprado el club y la casa del lago y aún le habría sobrado dinero para las flores. Y a la habitación le tomó exactamente el mismo tiempo que a Gerald Ashford dejar su vaso de agua y levantarse a medias de su silla, mirando mis páginas, porque él era la única otra persona en esa mesa que realmente sabía lo que contenían las cuentas reales de la familia, y entendió antes que nadie en la sala qué familia en este matrimonio en particular era la que de verdad se estaba casando con alguien de un nivel más alto. Pude haber ido más lejos. Tenía la otra mitad de mi carpeta aún cerrada sobre la mesa. El aviso de pago vencido, la silueta de los cuadros faltantes en la pared del estudio, el nombre de Harlan Voss. Hubiera sido fácil y me habría convertido, por fin, exactamente en lo que Margaret acababa de llamarme frente a 60 testigos. Alguien que vino a esta mesa a quitar. No la abrí. Me llamaste cazafortunas, le dije en voz baja a Margaret, no a la sala. Hablemos de lo que realmente quedaba por sacar. Dejé que esa frase flotara exactamente el tiempo que necesitaba. Su compostura, la compostura que había dirigido a esta familia y a esta sala durante 40 años, finalmente se quebró, y algo crudo y asustado se asomó debajo antes de que se controlara y volviera a componer el gesto. Vivian se recuperó primero, como a veces lo hacen los familiares de abogados. Esto no cambia nada, dijo demasiado rápido, su voz subiendo medio tono. Ella tampoco ha firmado nada vinculante. Pregúntenle a cualquier abogado
abogado en esta mesa. En la mesa de al lado, un hombre mayor con un traje gris, un juez de circuito retirado, según supe. Más tarde, un viejo amigo de Gerald dejó su tenedor y le dijo, no tan en voz baja, a la mujer que estaba a su lado, que un documento presentado de repente a alguien 48 horas antes de su boda, sin asesoría legal propia y sin ninguna declaración financiera adjunta, no resistiría el escrutinio de ningún tribunal en el estado. Sus palabras resonaron como suelen hacerlo las cosas en una habitación silenciosa. El rostro de Vivian se puso del color del mantel. Me levanté. No voy a firmar el tuyo, le dije a Margaret, y no voy a casarme para formar parte de este teatro. Luego me volteé hacia Ethan y le di lo único honesto que me quedaba por ofrecer. Me casaré contigo el martes en el juzgado, sin que cambie de manos nada más que una promesa. O te desearé una buena vida y me iré a construir el resto de la mía. Pero ya terminé de ganarme un lugar en una mesa que me puso precio antes de que siquiera me sentara. Elige ahora, no por ella, por ti. Ethan se puso de pie. Por un largo momento, él miró a su madre, y yo vi como 36 años de aprender a ser diplomático luchaban con algo más valiente debajo de eso. Luego hizo algo que no le había visto hacer ni una sola vez en 2 años. Él rodeó la mesa, pasó junto a la mano extendida de su madre, vino y se paró a mi lado, y tomó mi mano frente a cada uno de los 60 rostros que aún nos miraban. Acabas de mostrarme exactamente quién valora qué en esta familia, le dijo a Margaret, y su voz tembló pero se mantuvo firme de todos modos. Tomé mi carpeta y la cerré, y los guantes de mi abuela seguían en el bolsillo de mi abrigo donde habían estado toda la noche, y la mano de Ethan encontró la mía antes de que hubiéramos dado 3 pasos desde la mesa. Caminamos juntos pasando junto al champán que ahora nadie iba a brindar, pasando por 60 rostros haciendo sus propios cálculos silenciosos y furiosos. Salimos por la sala principal del club y entramos al aire frío y limpio del estacionamiento, y no miré atrás para ver qué quedaba de la actuación detrás de nosotros.